Habiendo arreglado un pequeño delay que tenía en lo que grababa, ahora debería verse y escucharse mejor. Es esto acá, ¿no? Después el resto es igual. Tenemos teorema de Stokes y Gauss en esta práctica 4 y voy a hacer un mini resumen de teorema de Stokes y de Gauss. Veníamos con Green y Green nos decía que si teníamos una curva cerrada, orientada de esta forma, Green nos relacionaba el interior de la región, y acá estoy en R2, ¿sí? Estoy en un plano, y esta región es de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 o una unión de ellas. Entonces lo que puedo decir es que la integral de la curva C, donde C es esta, o la unión de todos los pedacitos de curva, así podría haber una unión de acá hasta acá, del campo f de S, esto es notación, y esto es S chiquita con una rayita, porque es vectorial, siempre que estamos con campos vectoriales, esta operación es vectorial, y esta de acá, esta operación es vectorial, y por eso lleva flechita. Estamos en R2, no estamos sobre una superficie en R3, así que tenemos una S chiquita acá, ¿sí? Si no sería una S grande con flechita. Solo para clarificar notación. Y esto por Green nos decía esto, ¿no? Green nos dice, fíjate que el campo sobre la curva es igual a QX menos PI, que se corresponde con el rotor del campo este F, ¿no? Este F, donde F está en R2 y F de XY es igual a P de XY, Q de XY. O sea que tenemos que las dos componentes de F son funciones de X y de Y. Al menos en el aspecto más general, ¿no? Luego después acá puede haber un 1 y no depende ni de X ni de Y, la P. Pero pueden ser funciones de X y de Y. Y esta D de acá es el tipo de integral que hicimos siempre, porque D es una región de tipo 1, de tipo 2, o sea que vamos a tener una función y otra función, y integrar eso ya lo sabemos, porque es el tipo de integral dobles que integramos siempre. Ahora viene Stokes. Stokes es Green un poquito más, y Stokes nos dice que si tenemos, ahora estamos en R3, y Stokes nos dice que si tenemos una curva en R3 y la curva esta está cerrada, imagínense que acá está cerrada, y además la recorro en este sentido, de forma que la normal exterior a la superficie va a quedar orientada para allá, para arriba en este caso, y si estuviera orientada la curva para el otro lado, la normal exterior estaría orientada para abajo. ¿Sí? Esto podría pensarse, capaz no queda claro con el dibujo, pero en una curva, que en vez de eso voy a hacer, voy a hacer un plano así. Imagínense que esto es una curva, o una unión de curvas, no importa, sí, porque lo puedo hacer. Y la superficie es esto acá, y acá, bueno, tengo mis ejes coordenados. Y falta la normal. En este caso la normal, si este es el plano, bueno, la normal sería, voy a intentar ir con lo que más fácil se me ve, o con lo que más intuitivo se me ve. Si el plano está como inclinado, si el plano está como, si lo veo de costado, la proyección hacia este plano es esa, o más arriba no, pero es esta la proyección, y abajo veo un cuadrilátero, un rectángulo, entonces la normal, acá, esto es para todos lados, eso, tiene pinta de ébola, ¿no? El ébola es como así. No importa. Bien, y Stokes, ¿qué nos dice? Stokes nos dice, en primer lugar, que tiene que estar orientado así. En segundo, nos dice que la integral sobre el borde de esta superficie S, sobre el borde, ¿sí? Que esto es una curva, no es más que una curva, está acá en violeta, en rosita, y esto acá, df de S, de nuevo como Green, pero ahora, en vez de integrar sobre D, que antes era la región esta que está en el plano, ahora voy a integrar sobre S, que también es una región, en realidad es una superficie, que está en R3. Y a esto es S. Y tengo esta integral doble sobre esta superficie. ¿Y qué me dice? Me dice que esto, no, que el rotor, me dice lo mismo que Green en realidad. Que el rotor se relaciona así con esto, donde esta X, esto era, voy a hacer así, el rotor de X, F, era igual a y tenemos PQR o F1, F2.
lo calculaba así. Y acá maybe un detalle, o maybe no, que es que esta integral es una integral sobre una curva en R3 con un campo. Así que tengo la S esta es chiquita y es vectorial, porque es una función vectorial. Acá la S esta es grande. Es vectorial también porque esta es una operación... Ah, no, esta no es una operación vectorial, ¿no? Es sin... Sí que es porque... O sea, esto puede ser un número, pero después acá la notación me dice que tengo una operación. El rotor de F está en R3 y lo estaba pensando mal. Así que lo voy a hacer a modo de ejercicio. Y sí, esto de acá es una función vectorial. Y esto es S grande porque es sobre una superficie. Si la superficie es esta, podría tener otro nombre esta S. ¿Sí? No tiene por qué ser esta S igual a esta S. Son S distintas. O sea, son cosas distintas. No hay relación ahí. La relación es que S es superficie y por eso se pone S. Pero después son dos cosas distintas. Así que acá tengo dos formas de escribir, con F1, 2 y 3 o con PQR el rotor. Yo creo que con F1, F2 y F3 es menos confuso, porque para usar PQ y R en el teorema de Green es como son dos variables, dos campos, dos componentes del campo, no es tan confuso, pero acá cuando tenés R, Q, P, no sabes cuál viene primero, cuál viene después, y después cuando empezás a relacionarla con las derivadas parciales que están desordenadas, o sea, no es que la primer componente es la derivada parcial con respecto a X, o sea, es todo cruzado, es bastante confuso. Acá, teniendo F1, F2, F3, ya sé que F3 es la tercera componente, F2 es la segunda componente, y después X y Z son las variables de cada una de estas componentes, o sea que está todo un poquito más separado, así que voy a dejar esta, o sea, la voy a marcar como que esta es la preferida, la forma preferida de escribir el rotor. Listo. Así que volviendo, lo que nos dice Stokes es esto. Stokes nos dice, fíjate que si haces esto, y la curva está bien orientada, si fíjate bien la orientación, vas a tener esta relación siempre. Y algo interesante acá es que si a mí me dan la curva, esta curva violeta, o esta de acá, ¿no? Este cuadradazo. Y me dan, o digamos que me dan esta curva. Me van a dar una circunferencia. ¿Y cuál es la superficie que tiene la circunferencia como borde? Bueno, la pregunta está mal, porque no es la superficie, sino que es las superficies. Donde las es infinitas superficies que tienen esta circunferencia como borde. Por ejemplo, podría llenarlo de una forma plana, ¿sí? Como si fuera un aro de alambre y lo meto abajo del agua con jabón, saco y tengo una burbuja, una capa de jabón con agua que hace esta especie de película que es como una burbuja, pero plana, ¿sí? Plana. Otra podría ser que pase si soplo un poquito voy a tener una curva redondeada, una superficie más redondeada hacia afuera, y si soplo desde acá, y esta superficie tiene como más pinta de esfera, de semiesfera, y también tiene a esta curva como superficie, como borde, perdón. O también, otra que podría hacernos en otro caso, podría tener algo así, o podría tener un cilindro de costado. O sea, tengo muchas formas. ¿Y de qué va a depender la superficie que yo elija? Porque esto lo elijo yo. En general lo voy a elegir yo. Y si no, es otro tipo de ejercicio. Pero si lo puedo elegir, voy a intentar que esta superficie que está acá se lleve bien con la composición de este rotor que está acá. Porque no olvidemos que este rotor, que esta notación de esta integral va a ser el rotor compuesto con la parametrización de la curva multiplicado por el campo normal que estaba dado por el producto cruz entre la parametrización con respecto a una de sus variables y la parametrización con respecto a la otra de sus variables. La derivada de la parametrización con respecto a cada una de sus variables, o lo que llamamos también como TU/TV. TU por TV, donde T es la parametrización. Bien, esto era Stokes. Y en general vamos a tener que elegir superficies o curvas, o cerrar la curva, porque también puede ser que esta curva que nos den sea una curva abierta, en cuyo caso Stokes nos serviría, ¿sí? Así que no sé si por ejemplo acá nos dieran esta curva que tiene este lado, pero este de acá no lo tiene, y me dicen calculame la integral del campo F sobre esta curva que te doy, que son estos tres pedacitos.
Así de una Stokes no me sirve de un pingo, pero sí, si lo cierro, lo cerré y lo oriento de forma que me sirva, entonces ya puedo usar directamente Stokes. ¿Sí? Entonces con eso, ¿qué voy a poder hacer? Voy a poder calcular esto a partir del rotor, y si afortunadamente el ejercicio era para resolver con Stokes, seguramente este rotor con este integral va a ser algo más fácil de calcular que esta de acá. Sí, si no, no tendría sentido. O sea, lo que quiero hacer es ganar algo. Y el ganar algo es no tener que resolver este integral horrible. Y una vez que tengo este valor, lo que también voy a tener es que a mí me pidieron esta curva, pero yo conseguí solo este valor que corresponde a toda la curva. ¿Y qué puedo hacer? Bueno, puedo aprovechar y decir que toda esta curva es en realidad la suma de este pedazo de acá, que era el original, más el pedazo que yo le agregué. Entonces esta integral sobre ese, que es el borde de la superficie, se va a dividir en dos integrales. Una que se va a corresponder con la que me piden, que era la integral sobre este pedazo de curva, o sobre esta curva que me dieron originalmente, y más otra integral que va a ser exactamente igual a esta, nada más que acá voy a estar integrando solamente sobre este pedacito de abajo que yo le agregué. Y también esa la voy a tener que calcular, y con esa que calculo voy a despejar esta que es la última que me queda, que es la que me pedían originalmente. Esos son los ejercicios de Stokes, que son muy parecidos a los ejercicios de Green, donde también teníamos que cerrar curvas, nada más que acá en Stokes tenemos una dimensión más y puedo esquivar, a veces puedo esquivar partes feas de del campo, ¿no? Porque por ejemplo en Green tenía esto, en Green podía pasar que tenía así y tenía una discontinuidad en el 0,0 del campo, y después la curva que me daban era esta de acá. Y bueno, si me dan esta curva y acá no puedo hacer nada al respecto, ¿sí? Porque siempre no tengo forma de tener el interior de esto, de usar el interior de esta región, pero con un campo que es 0. Capaz lo que podría hacer acá es igual ir por afuera, ¿no? Agarrar otra curva más afuera y quedarme con la parte de afuera. Pero con Stokes, ahora estoy en R3, perdón, ya no estoy más en R2. ¿Y qué pasa ahora? Si tenía esta curva, es perfectamente válida esta curva ahora, con una superficie que puedo usar que sea como una pompa de jabón, que esquive por arriba a la discontinuidad en el 0,0. Eso es un potato, pero bueno, esa es una diferencia entre las dos. Y de Gauss solamente voy a decir dos palabras, porque más no sé. Gauss nos dice algo muy similar, también en R3, pero Gauss, en vez de hablar de rotor, habla de divergencia. Teorema de Gauss, teorema de la divergencia. El rotor, en un campo, lo que nos medía era como qué tanto rotaba el campo alrededor de un punto. Entonces, si yo medía el rotor de un campo en un determinado punto del campo, por ejemplo acá voy a tener un rotor positivo, porque tiene esta especie de rotación alrededor del punto. Si grafico el campo, ¿sí? Ahora, si el campo es todo flechitas así en una misma dirección y en sentido y todas de la misma forma, esto no tiene rotor, no tiene nada, no rota nunca. Tiene como un desplazamiento hacia un lado, pero fin. Y después otro caso que se puede dar, o sea, si lo mido acá, ¿no? Otro caso que se puede dar es qué pasa cuando el campo como que entra hacia una región, o al revés, como que sale hacia de una región. Bueno, esto va a ser con las flechitas al revés. Lo mismo con las flechitas al revés. Bueno, a esto se le dice divergencia. Esto va a tener divergencia positiva, no se le dice. Esto tiene divergencia positiva y esto tiene divergencia negativa. Con fluidos, con fluidos no compresibles, bueno, con fluidos como el agua, que no se pueden comprimir, esto acá es difícil de imaginárselo, pero si lo pienso con aire, por ejemplo, con algo que sí pueda comprimir, esto lo puedo pensar como que tengo una zona, que tengo, no sé, una botella, que le estoy metiendo aire, le estoy metiendo aire, y el flujo en ciertos puntos es como que tiende a comprimirse. En cada punto va a tender a comprimirse el gas. Y acá podría ser lo mismo, pero al revés, ¿no? Le estoy sacando gas. Otra, si no, puede ser, para este caso acá, estoy abajo de una pileta y meto una manguera abajo de la pileta de agua y abro la canilla de esta manguera. Entonces de la manguera va a salir agua y esto está abajo del agua. Entonces en este punto la divergencia podría decir que es positiva, porque es una fuente de agua en este caso.
Bien, eso como interpretación teórica, interpretación por arriba de lo que es la divergencia. Y Gauss relaciona el valor de esta divergencia con la integral, las mismas integrales, con algo parecido a lo de las integrales de arriba. Y es de esta forma, la divergencia se calcula, es más fácil que calcular del rotor. Esto era F1 con respecto a X más F2 con respecto a Y más la derivada de F3 con respecto a Z. Esta es la divergencia. Entonces tenemos que esto, las derivadas parciales de cada uno de los campos con respecto a la posición y la suma de ellas, esto es la divergencia. Fíjense que la divergencia, esto está en R, es un valor. Si no va a seguir siendo vectorial, como por ejemplo el rotor. Tengo la divergencia de F y lo que me dice Gauss es que la integral sobre C de F de S, o sea, siempre es lo mismo esto. Bueno, no, me parece que me equivoqué, porque Gauss lo que dice es que esto es sobre S. Capaz tengo que usar un paso previo, pero... de V, porque es de volumen. Entonces tengo esto que está en R, tengo esto que es una integral triple sobre un volumen, donde este volumen tiene que ser una región de tipo 1, 2, 3, 4, que puedo hacerlo... O sea, va a ser un volumen que puedo representar como unión de superficies de tipo 1, 2, 3, 4 o de tipo 1, 2, 3, que son las que conocemos siempre. O sea, vamos a tener figuras que podemos pegar y armar e integrar de esta forma, donde teníamos una X, donde tenemos por ejemplo una variable que va a ser una variable libre, una variable Y, por ejemplo la X. La X se mueve entre 0 y 1. La X se mueve entre 0 y 1, después la Y se va a mover, bueno, la Y no es esa, ¿no? La Y se va a mover entre, digamos que acá hay una función, no sé, y la Y se va a mover entre 0 y X más un epsilon, porque no sé, y después la Z va a ser una función de X más Y más 5, no sé. Entonces, este tipo de integral las puedo resolver. Si no es así, va a ser con polares, pero va a ser de este tipo. Y lo que voy a tener es que esta superficie... Perdón, este volumen que tengo acá, esta región cerrada, tiene que estar cerrada. Entonces si me dan un paraboloide, el peor paraboloide del mundo, ahí va, si me dan un paraboloide, no puedo usar Gauss de una. Entonces voy a tener que, no sé, ponerle un plano acá, o llenarlo con media esfera acá y hacer como un helado. Y va a ser lo mismo que con Green y con Stokes, nada más que ahora en vez de estar completando curvas para poder tener superficies y tener regiones, voy a buscar cerrar superficies para tener volúmenes. Y esto es Gauss.